Hola chicos, aunque la verdad que las cosas que ya me habéis entregado ya estaban bastante bien, como sé que algunos de vosotros teníais algún apartado un pelín flojillo de esta parte, pues he pensado que a lo mejor pues, no venía mal pues, recordar un poquillo pues todo lo que hemos ido trabajando, aunque si buscáis en vuestros apuntes seguro que lo tenéis, pues los que dabais clase conmigo lo vais a tener con las mismas palabras, porque siempre al final digo lo mismo, pero bueno, los que no, pues seguramente igual, porque al final todos los profesores casi que todo lo contamos igual, porque son los mismos conceptos. Puede cambiar un poco por las palabras de cada uno, pero por lo demás es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver las propiedades de las potencias, la definición de raíz cuadrada, que la tenéis que utilizar en alguna operación combinada por ahí, el orden de operaciones, que ya os dije que eso os va a acompañar toda la vida, y los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿vale? Que es lo que dijimos que era lo más importante de estos dos primeros temas. Entonces, vamos a empezar con las propiedades de las potencias. Por definición, ¿qué era a elevado a b? Es decir, cuando teníamos un número elevado a otro, pues teníamos este número, el a, ¿verdad? Multiplicado por sí mismo tantas veces como la potencia que tuviera aquí arriba. ¿Vale? Es decir, pues si tengo 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. ¿Verdad? Eso por definición, ¿eh? Y lo tenéis que tener muy claro. ¿Y qué pasaba cuando teníamos un número elevado a 0? Cualquier número elevado a 0, 1. ¿Vale? Y cualquier número elevado a 1, el mismo número. ¿Vale? Hay unos casos un poquito especiales, pero de momento este año los obviaremos. ¿Vale? Esas eran las propiedades, digamos, de definición. Yo a veces estas dos últimas os las ponía con las que vienen después, pero ya que iba a poner un apartado solo para la definición, estas dos propiedades son por definición. Vale, vamos a hablar ahora de las potencias que tienen igual base. ¿Os acordáis que cuando estábamos en clase os decía, bueno, ¿qué tenemos? Misma base o mismo exponente. Porque para poder hacer operaciones con potencias, siempre teníamos que tener igual o la base o el exponente. Si no teníamos igual ninguno de los dos, ya nos tocaba desarrollarlas, es decir, calcular cuál era la potencia. Vale, pues con igual base, ¿qué propiedades teníamos? ¿Qué pasaba cuando teníamos una multiplicación y la misma base? Pues que poníamos la base igual, ¿verdad? Y sumábamos los exponentes. Cuando teníamos una división, restábamos los exponentes y cuando teníamos potencia sobre potencia, multiplicábamos los exponentes. ¿Vale? ¿Os acordáis que yo decía, pensad que si potencia es de igual base, pues al final la base se tiene que quedar igual. ¿Veis que aquí la base no cambia? Solo cambia el exponente, porque la base estaba igual desde el principio. ¿Vale? Y os he puesto como ejemplo, pues tenemos 5 elevado a 6 por 5 elevado a 3, pues 5 elevado a 6 más 3, 9. No 6 por 3, ¿vale? 6 más 3. Pensad en si lo desarrollarais. Pues esto sería 5 por 5 por 5, 6 veces. Esto 5 por 5 por 5. Y claro, ¿cuántas veces tenemos el 5 elevado a algo? Pues si lo juntáis sería 9, ¿vale? Por eso ahí podéis ver cómo o el porqué de esa propiedad. La división, pues ¿qué hacíamos? Restábamos los exponentes. 6 menos 3, 3, ¿vale? Os he puesto un número que se podía dividir para que veáis que no es 6 entre 3, 2, no, es 6 menos 3, 3, ¿vale? Y 5 elevado a 6 elevado a 3, pues 6 por 3, 18. Aquí tenemos todas las propiedades de potencias universales. Lo otro que podía pasar es que tuviéramos el mismo exponente, ¿verdad? O igual exponente. Entonces, cuando teníamos igual exponente, pues pasa como antes hemos dicho que como la base era igual, las dejábamos igual, ¿verdad? Pues con el exponente lo mismo. Cuando el exponente es igual, el exponente lo dejamos igual y lo que hacemos es, pues en este caso la multiplicación, multiplicar la base, ¿vale? Y en la división, pues lo mismo. Como el exponente es el mismo, lo dejamos igual y dividimos la base, ¿vale? Pues aquí sería 6 por 2, 12 y el 4 lo ponemos igual, ¿vale? Y 6 entre 2, 3 y el 4 lo ponemos igual. Tener cuidado con eso de que vosotros a veces os inventéis las propiedades y decís, multiplico la base y multiplico los exponentes. No, ¿vale? Cuando tenemos algo igual lo dejamos igual. Vale, vamos con la definición de raíz. ¿Cuándo decíamos que un número era raíz de otro? Pues cuando si tomábamos este número al cuadrado nos daba el que hay dentro de la raíz, ¿vale? Por ejemplo, la raíz de 25 es 5, ¿por qué? Porque 5 por 5 son 25. Y la raíz de 81 es 9, ¿por qué? Porque 9 por 9 es 81, ¿vale? Recordamos la definición de potencia, que 5 al cuadrado es 5 por 5, no 5 por 2, ¿vale? 5 por 5, que es 25.
Vale, pues pasamos al orden de operaciones. Acordaos que siempre lo primero, los paréntesis. Después, potencias y raíces. Después, multiplicaciones y divisiones. Y por último, sumas y restas, ¿vale? Y os he puesto esto en grande, porque muchas veces cuando decía el orden de operaciones, por ejemplo, si había una potencia y una raíz, siempre me decíais que teníamos que hacer antes las potencias. Y hay veces que las raíces van antes. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos dos operaciones en el mismo orden, es decir, cuando estemos con potencias y raíces, o con multiplicaciones y divisiones, o con sumas y restas, no significa que hagamos antes las potencias y antes las raíces. Hacemos antes la que está más a la izquierda, ¿vale? Pues a la izquierda hay una raíz, primero la raíz, y luego una potencia, ¿vale? Con multiplicaciones y divisiones lo mismo. Si primero tenemos una división más a la izquierda, la tenemos que hacer antes que las multiplicaciones, ¿vale? Es decir, en principio seguimos este orden, pero cuando estemos en un mismo nivel, por ejemplo, cuando estemos aquí, tenemos que hacer primero la que esté más a la izquierda, ¿vale? Porque estas dos operaciones están en el mismo orden. La potencia y las raíces están en el mismo orden, así que hacemos la que esté más a la izquierda. Multiplicaciones y divisiones lo mismo, así que hacemos la que esté más a la izquierda y sumas y restas igual. Primero, la que esté más a la izquierda, ¿vale? Bueno, pues para terminar, hablaremos del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Os voy a hacer la definición primero, ¿vale? Y después un ejemplillo. Máximo común divisor. Yo en clase os decía, si es que la palabra lo dice. Dice que es máximo, que es común y que es divisor. Así que, ¿qué buscamos? Un divisor que esté en los dos o en los tres números con los que estemos trabajando y además que sea que el más grande posible, ¿vale? Y os decía que este siempre lo utilizábamos cuando teníamos varios números y lo que queríamos era hacer cosas más pequeñas, ¿vale? Es decir, pues yo tengo trozos de tela y los quiero cortar para hacer un grupo más pequeño. O tengo naranjas y limones, ¿os acordáis? Y quiero hacer paquetes más pequeños. Claro, si tengo un número de naranjas no puedo coger más, puedo coger las que tengo, es decir, quiero hacer grupos más pequeños, ¿vale? ¿Y cómo lo hacíamos? Pues primero siempre factorizábamos y teníamos mucho cuidado porque cuando factorizábamos solo utilizábamos factores primos. Es decir, yo no puedo dividir entre 6. Tengo que dividir entre 2, entre 3, entre 5, entre 7 números primos, ¿vale? Y después multiplicábamos los factores que estén en común, elevados al mínimo exponente, ¿vale? Es decir, yo quiero buscar un divisor de los dos números. Si busco un divisor de los dos números y cojo un factor que en uno de los dos números no está, pues evidentemente no lo va a dividir, ¿vale? Por eso solo cogíamos los que estuvieran comunes a las dos o a las tres factorizaciones. Y además al mínimo exponente porque con un exponente más grande no está en las dos factorizaciones, ¿vale? Y el mínimo común múltiplo, pues lo mismo. ¿Qué buscamos? Buscamos un múltiplo que sea común y además que sea el más pequeño, porque múltiplos hay infinitos. Entonces, claro, si nos fuéramos a buscar el más grande, pues a ver dónde paramos, ¿verdad? Y este siempre os decía que lo utilizábamos cuando buscábamos algo más grande. El ejemplo que yo ponía en clase siempre era el de los autobuses, ¿no? Si un autobús pasa por, pues sabemos que eso es mínimo común múltiplo. Por si hay tres autobuses que pasan y queremos ver cuándo se vuelven a encontrar, ¿verdad? Pues tenemos que calcular el mínimo común múltiplo. Así que buscamos el múltiplo común más pequeño, como os he dicho, y lo hacemos primero factorizando, de nuevo solo con factores primos, y después multiplicando los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente, ¿vale? Porque como queremos que sea múltiplo de los dos, necesitamos los factores que estén en los dos. Y claro, para que estén en los dos, a veces tenemos que coger de uno mismo el más grande, ¿vale? Venga, vamos con un ejemplo, ¿vale? Queremos calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 18 y 120. Entonces, lo primero es factorizar, ¿verdad? ¿Veis que no he dividido entre 6, por ejemplo, el 18, que se puede dividir entre 6? No, porque solo puedo dividir entre factores primos. Y con el 120 he hecho lo mismo, solo factores primos. No puedo dividir entre 4, no puedo dividir entre 6, no puedo dividir entre 12, no puedo dividir entre 10, ¿vale? Porque no son factores primos, solo entre factores primos. Y ahora, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a calcularlo. Máximo común divisor. Hemos dicho que para ello necesitábamos los divisores que estuvieran comunes. Claro, comunes tenemos el 2 y el 3. El 5 veis que no lo puedo poner como común divisor porque a este número no lo divide. Por eso en el máximo común divisor el 5 no se puede coger, ¿vale? Entonces solo podemos coger el 2 y el 3. Claro, aquí tenemos 2 y 2 elevado a 3. Si queremos que divida los dos números, veis que el 2 elevado a 3, que es 8,
no puede dividir a 18, ¿verdad? Solo podemos coger el 2 porque es el factor más pequeño. Y con el 3 lo mismo, solo podemos coger el 3. El máximo común divisor es 2 por 3, 6. ¿Vale? Y es lo que digo, no podemos coger el factor más grande del 3 porque no dividiría al otro número. ¿Vale? Y para el mínimo común múltiplo cogemos los que estén en cualquiera de las dos descomposiciones y elevados al mayor exponente. Es decir, ¿el 2 está? Sí. Y el más grande es 2 elevado a 3. Pues voy a coger 2 elevado a 3. El 3, el más grande, es 3 elevado a 2. Y después el 5. ¿Vale? No necesitamos coger 2 elevado a 3 y 2. ¿Vale? Solo cogemos una vez el factor. Pero lo cogemos elevado al exponente más grande que haya en la descomposición. O sea, en esta o en esta. ¿Vale? Y con eso tendríamos casi que todo lo importante de estos dos temas. Recordad que, por ejemplo, dimos los criterios de divisibilidad. ¿Para qué nos valían? Pues nos valían, por ejemplo, para ahora hacer la factorización, saber qué números coger y qué números no coger, ¿verdad? Hablamos de números primos y números compuestos. ¿Para qué nos valen? Pues para saber cuáles podemos coger en la descomposición y cuál no, ¿vale? Os he hecho como un resumen de los conceptos más claros, pero para ello necesitáis también todo lo demás que hemos dado. Lo que pasa es que me lo he saltado un poquillo, ¿vale? Entonces, bueno, espero que si os estaba costando un poquillo la parte de potencia, pues ya con esto os quede claro, ¿vale? Y podáis afrontar toda la tarea sin problemas. Venga, nos vemos el lunes, chicos.